Muy buenas noches, le habla el licenciado en Psicología Clínica Oscar Molina, quien hoy va a estar hablando un poco sobre la historia dominicana. Pues más adelante le voy a estar contando y le voy a estar diciendo cuáles son los temas que voy a estar diciendo eh, a continuación. Primer tema es el panorama de la geografía de la historia dominicana, periodo de la historia dominicana, la sociedad antillanas de los taínos, su organización sociopolítica, el descubrimiento de América en la española, causa y consecuencia, la factoría colombiana y el inicio de la conquista, la colonización de la española 1502 y 1514, las encomiendas, orígenes y características. Le voy a estar dando una breve introducción de los temas y más adelante voy a seguir continuando con los temas. En este video uniremos dos unidades fundamentales que explican nuestros orígenes como sociedad, el mundo prehispánico, las españolas y el trauma fundacional de la conquista y la colonización. Veremos cómo una sociedad organizada, la taína, fue impactada y transformada radicalmente por un sistema de explotación que cambió para siempre el destino de la isla. Comencemos este recorrido secuenciado. Primer tema de esta tarde es panoramas de la geografía e historia dominicana. Para entender nuestra historia debemos empezar por el escenario. La República Dominicana ocupa los dos tercios orientales de la isla española. Su geografía es un personaje activo en una historia con unos 48.600 kilómetros cuadrados de superficie combinadas agretes, montañas y fértiles valles, destacada la cordillera central con el Pico Duarte como el punto más alto del Caribe, 3.098 metros, y contrasta con el lago Enriquillo a 44 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de la región. Esta geografía no fue un simple decorador. El Valle del Cibao, extremadamente fértil, fue el corazón agrícola de los taínos y luego el centro de la colonización española. La ubicación de Santo Domingo en el sur, en su bahía protegida, refleja la estrategia europea de controlar puntos clave para la expansión continental. La geografía condicionó el asentamiento, la economía y la estrategia desde tiempos inmemoriales. El próximo tema es periodo de la historia dominicana. La historia dominicana es una sesión de periodos marcados por rupturas y luchas. Para analizarla, la dividimos en grandes eras que reflejan cambios en la dominación extranjera. Precolombino hasta 1492 la cultura taína, colonización española 1492 y 1795 desde la llegada de Colón. Transición haitiana francesa 1795 a 1809, España cede la isla a Francia en 1795. Ocupación haitiana y Primera República 1822 y 1861 tras la independencia de 1844. Anexión española y restauración 1861-1865, breve reanexión a España revertida por la Guerra de la Restauración. República Dominicana restaurada e inestabilidad 1865-1916, culminando en la ocupación estadounidense. Dictadura y democracia moderna 1930, hoy desde la era de Trujillo hasta la actualidad. Este patrón de periodos muestra una constante, la lucha por la autodeterminación en un espacio geopolíticamente codiciado. La isla ha pasado de manos indígenas, españolas, francesas, haitianas y ha sufrido influencias estadounidenses, forjando una identidad nacional compleja, siempre en tensión entre distintas herencias y búsqueda de una soberanía propia. La sociedad antillana de los taínos. Antes de 1492, la española no estaba vacía, estaba habitada por la sociedad taína, una civilización con una organización sociopolítico, jerárquica y teocrática. Se estructuraba en cuatro clases sociales:
los caciques, jefes políticos y guerreros, los taínos, nobles, los boiques, sacerdotes y los naborías, el pueblo común. Su territorio se dividía en cacicazgos. En 1492 existían 5 grandes cacicazgos: Marién, Manguá, Manguana, Higüey y Jaragua, gobernados por caciques como Caonabo en Maguana o Anacaona en Jaragua. Como cacicazgo se proponía de aldeas o yucayanes. Ejemplo concreto, bueno, la vivienda refleja esta estructura. El cacique habitaba el caney, una casa grande, rectangular, mientras el pueblo vivía en bohío, chozas circulares. Su economía se basaba en la agricultura, yuca, maíz, maní, la pesca y el trueque. El trueque era en esos tiempos, bueno, y ahora también, intercambios de productos de regalo. Tú me das yuca, yo te doy maíz. Tú me das batata, yo te puedo ofrecer guineo, y así sucesivamente. Bueno, es crucial demostrar el mito del indio salvaje. Los taínos poseían una cultura compleja con un sistema de creencia animista, los semíes y una estructura social definida. Su desaparición no se debió a una inferioridad cultural, sino al impacto biológico y social del colonialismo. Luego de comprender el panorama geográfico de los orígenes históricos de la República Dominicana, así como la organización de la sociedad taína, resulta fundamental analizar el momento que marcó un antes y un después en la historia del continente. El encuentro entre dos mundos. Con la llegada de Cristóbal Colón en 1492, la Española pasó de ser una isla habitada por una sociedad indígena organizada a convertirse a un punto de partida del proceso de conquista y colonización europea en América. Este acontecimiento dio origen a profundas transformaciones políticas, sociales y económicas que no solo alteraron la vida de los taínos, sino que también sentaron las bases de la sociedad colonial dominicana. Tema central de la segunda unidad: el descubrimiento y sus consecuencias. El 12 de octubre del 1492 fue un encuentro. Bueno, no fue un encuentro, fue una invasión impulsada por las búsquedas europeas de una ruta occidental a Asia. Las consecuencias fueron asimétricas y catastróficas, marcando el inicio del llamado intercambio colombino. Para Europa llegaron nuevos cultivos como el maíz, la papa, el cacao y el tabaco, que transformaron su economía y dieta. Para África llegaron el caballo, la rueda, el hierro y, de forma devastadora, enfermedades como la viruela y el sarampión, para lo que los indígenas no tenían inmunidad. Para los taínos fue el inicio de un genocidio. El cronista Bartolomé de las Casas relató la brutalidad, pero el mayor favor fue la enfermedad. El mayor factor, perdón, fue la enfermedad. En pocas décadas la población taína colapsó. Este encuentro debe analizarse con el inicio de un sistema global de explotación. La superioridad militar española fue el instrumento, pero el colapso demográfico fue el factor decisivo que allanó el camino para la colonización y sentó las bases para el tráfico transatlántico de esclavos africanos. La factoría colombiana y 2.3, la colonización 1502 y 1515. El primer modelo económico fue la factoría colombiana, inspirado en la factoría portuguesa. Comenzó con el trueque en la Isabela 1495, donde intercambiaban cuentas y cuchillos por oro con los taínos. Sin embargo, cuando el oro aluvial se agotó, el modelo se volvió violento. Se construyeron fuertes en el interior para someter a los indígenas y extraer oro mediante tributos forzados. Este fracaso llevó a la fase de la colonización sistemática bajo Nicolás de Obando en 1502. Obando llegó con 30 barcos y 2.500 colonos. Trasladó la capital a su ubicación actual en Santo Domingo
y fundó 14 villas nuevas como Azua, Higüey y Puerto Plata bajo su mando. Se potenció la minería y se introdujo la ganadería, sentando las bases de una colonia permanente. Las encomiendas, orígenes y características. Bueno, para resolver la mano de obra, Obando institucionalizó la encomienda. Sus orígenes se remontan al feudalismo español medieval. Era un derecho concedido por la corona, donde el encomendador recibía un grupo de indígenas no para poseerlo, sino para que le tributasen trabajo o bienes. A cambio, él debía protegerlo y evangelizarlo. Bueno, característica clave: era temporal en teoría, pero en la práctica se heredaba. En la teoría era un pacto de protección, en la práctica fue una esclavitud encubierta que diezmó a la población taína. Fue el mecanismo principal de la catástrofe demográfica y el instrumento que desmanteló por completo la sociedad taína. La encomienda fue la pieza clave que conecta las unidades. Fue la evolución lógica de la fallida factoría y se implementó durante la colonización de Obando. No fue solo un sistema económico, fue un sistema de dominación total que destruyó un mundo para construir otro sobre su ceniza. Un legado cuya consecuencia reverberarán en la sociedad caribeña actual. Bueno, pues en conclusión final, el recorrido por estas dos unidades permiten comprender cómo la historia y la geografía dominicana están profundamente entrelazadas en la constitución de nuestra identidad nacional. Desde los tiempos de los taínos, que desarrollaron una sociedad organizada, solidaria y con un profundo respeto por la naturaleza, hasta la llegada de los europeos, la isla de la Española ha sido escenario de grandes transformaciones. El descubrimiento de América y la colonización marcaron el inicio de un proceso de intercambio cultural y biológico sin precedente, pero también de explotación y pérdida para los pueblos originarios. La implantación de la factoría colombiana, las encomiendas y el sistema colonial en general demostraron cómo la búsqueda de riqueza y poder político transformó las estructuras sociales y económicas del territorio, sentando las bases de una sociedad desigual que perduró durante siglos. Sin embargo, de esa mezcla de cultura, resistencia y adaptación surgió una nueva identidad, la del pueblo dominicano, caracterizado por su capacidad de resiliencia, en su espíritu de lucha y su diversidad cultural. En definitiva, estudiar estos procesos históricos no es solo conocer el pasado, sino también reconocer cómo esos acontecimientos moldearon la realidad actual del país. La comprensión crítica de la historia dominicana nos invita a valorar nuestras raíces, aprender de los errores del pasado y continuar construyendo una nación más justa, consciente y orgullosa de su herencia. Hasta aquí ha sido mi participación de hoy.